Exactamente un año, nuestro siguiente invitado presentaba al público español su séptimo largometraje de ficción, uno inspirado como director, en dos anécdotas que ya nos las contará. Pues bien, ha pasado entonces un año y en todo este tiempo dicha película le ha significado multitud de reconocimientos, como los 6 premios Goya que en febrero le concedió la Academia Española del Cine. Hoy David Trueba está en Los Ángeles, pues su película Vivir es fácil con los ojos cerrados inaugura la muestra de cine español que cada año se realiza en el legendario Teatro Egipcio de Hollywood, y además porque esta será la producción que por su país buscará una nueva nominación al premio Oscar como mejor película extranjera. Qué introducción más larga, pero démosle tiempo más bien a él para que converse, porque es muy buen conversador. David Trueba, bienvenido al programa. Antes de hablar de cine, hablemos de periodismo, que tú eres periodista. Sí. ¿Cómo van? Hablemos de actualidad nacional en España. ¿Cómo va ya dimitió el ministro Wert de Cultura? ¿Ya les arregló los problemas a la comunidad artística que tanto los aquejan en España? ¿Cómo está el panorama? En España dimitir no es un verbo que se conjuga. Se quedan hasta el final del camino siempre. Pero bueno, resistimos, intentamos hacer nuestro trabajo siempre lo mejor que sabemos y podemos. ¿Y qué los sigue aquejando lo mismo hace un año, por ejemplo, que habíamos una crisis muy profunda en cuanto al tema cultural? Sí, ¿sabes qué? Que España está viviendo una crisis económica fuerte, entonces los recortes están afectando muchísimo a la educación, a la cultura, a la sanidad, cosas que mucha parte de la población considera que deben ser las últimas sobre las que recortar, ¿no? Y que antes pues hay dispendios que siempre tiene un Estado en otros elementos que podrían ser secundarios. Pero bueno, es una batalla que tiene que ver también con elementos un poco de la formación. Yo creo que hay siempre, o uno quiere pensar que lo más importante en la vida de un país es formar bien a sus ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, para que el país vaya mejor, ¿no? Y este no siempre es el interés de los políticos, ¿no? En muchos países prefieren que la gente sea ignorante y... Por supuesto, que no tengan acceso a la educación, mantenerlos así un poco ciegos también. Hablemos de cine, las nuevas generaciones. ¿Se está haciendo cine entonces ahora o realmente no es el momento? Sí, se está haciendo muchísimo cine en España. Esta es un poco la paradoja del asunto. A veces con presupuestos mucho más limitados, incluso también una parte de cine casi underground, y luego sigue funcionando la industria española de cine, es fuerte y tiene películas todos los años que pueden competir, ¿no? Pero está bien, y la cuadra creativa está muy agitada, está muy bien. Los caballos son salvajes y tienen mucha sangre dentro, y hay mucha gente en España haciendo bonitas películas. Ok, vamos a hablar entonces de tu película. Decía, ¿no?, que hace un año estabas en este cuento de promocionarla en España, contarla, mostrarla, y ahora vuelves a hacerlo y en Hollywood, y creo que va a ser por un largo tiempo, porque estos meses son donde se definen cuáles son esas películas, y en el caso de España ha decidido enviar la tuya para ver si se logra o no la nominación, que ya te había pasado, ¿no?, con Los Soldados de Salamina. Había pasado con Soldados, sí, con Soldados de Salamina hace exactamente 10 años. ¿Cómo te sientes con todo este cuento del Oscar y que hay que hacer campaña? Es muy difícil porque nosotros en general no hacemos campaña en esta parte previa, es decir, que respetas muchísimo el criterio de la academia. Yo creo que tampoco puedes influirlos, ni son gente que pertenecen a la Academia de Hollywood, que son profesionales del cine, que entienden, y que yo creo que no se van a dejar vencer porque alguien les ponga muchos anuncios en la prensa diciendo lo buena que es la película italiana o la argentina, lo que sea, ¿no? Sino que juzgarán, yo creo, en el criterio, y ahí es donde jugamos todas nuestras bazas. Que la película la vean, que la disfruten, que les guste, que les emocione, y que llegue a esa final de 5, que es muy complicado para... Se anuncian 9 y luego a la semana ya se anuncian las 5 más o menos. Creo que ese es el asunto. Y hablemos de la película. Pienso qué crueldad para los 4 que se quedan tan cerca, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué hacen con ellos? ¿Les regalan algo? No creo que les regalen nada. Nada. Es como de Hollywood. No creo que les den absolutamente nada, ni las gracias. La película, estaba comentando que son 2 anécdotas. ¿Cuál fue la primera anécdota en la cual empiezas a pensar que hay una película allí? ¿Fue la historia de tu madre que te contaba respecto a tu hermano? ¿O fue esta historia de la cual tú te enteras de un periodista de 1966? Sí. Y nos cuentas un poco también eso. La anécdota de mi madre, que realmente se refiere a un tiempo donde yo era bebé. Ajá. Era un niño que tomaba el pecho, y entonces mi madre, cuando me hice un poco más mayor, me contaba que en los meses que me daba el pecho, una de las cosas que sucedió en la familia fue que uno de mis hermanos, el segundo, se fue de casa en el año yo nací en el 69, pues 69, 70, porque quería llevar el pelo largo. Era muy fan de los Beatles, de Rolling Stones, de
los Kings y tal. Y mi padre, que era un padre español, autoritario, se negaba y todo el mundo tenía que llevar el pelo tan corto. Mi madre me contaba que me daba el pecho y lloraba encima de mí y me empapaba con las lágrimas pensando esos 3 o 4 días dónde estaba su hijo. Esta historia está en mi memoria desde niño, ¿no? Ajá. Pero un día, leyendo el periódico, encontré una historia de Almería, que es una zona preciosa del sur de España, de un profesor que, aprovechando que John Lennon estaba en Almería en el año 1966 rodando una película, este profesor, para enseñar inglés a los chicos en España, usaba las canciones de los Beatles. Cosa que ahora resulta muy familiar, pero en 1966 le convertía en un pionero de un método educativo, ¿no? Y entonces este profesor, como había parte... Todos aprendimos así, yo creo, ¿no? Leyendo después, periódicos seguro. y sobre todo cantando, ¿no? Pero fíjate cómo sería que este profesor fue a ver a Lennon a Almería a enseñarle los cuadernos de sus alumnos para que completara algunos versos del último disco que habían sacado los Beatles entonces, que era Revolver. Y yo he visto ese cuaderno que Lennon le completó con unos rotuladores. Y a mí esa historia, cuando la leí en el periódico, en un periódico allí de Almería, dije, más que aquí hay una película, dije, mi frase fue, aquí hay un personaje, que es ese profesor que sale de sus clases y que quiere mejorar la manera en que explica, que quiere hacer un país mejor, unos alumnos mejores, y que no, para él no hay obstáculos, y que una persona tan famosa y tan importante como John Lennon, bueno, pues él se va allí con sus cuadernos. Y de pronto dije, qué película tan bonita, tan quijotesca, ¿no? Que, como sabes, el Quijote es nuestro gran referente de ficción, que se ha convertido en una realidad de pura. Y ahí es donde estalló. Y el día que se juntaron la historia de mi hermano y la historia de, bueno, de mis padres y de esta escapada de casa con esta del profesor, fue cuando de pronto dije, esa es la película, ¿no? Hay que hacer. Y entonces hay también un personaje femenino que es una chica. Y quiero hablar, porque ya se está terminando el tiempo, lastimosamente, hablar un poco de los actores, más que de los personajes. También, bueno, además que llevaste a la entrega del Goya, que se llevó, repito, 6 de sus galardones la película, incluyendo, pues, para ti como guionista y como director, ¿verdad? Es el hecho de que llevas a ese maestro en la ceremonia, que ya debe tener unos cuantos, 90 años. Eso me pareció un detalle muy lindo. ¿Y cómo es David Trueba, ya para terminar, como director? Parece que no habla mucho con los actores, deja hacer su trabajo. Hablo mucho con ellos. Yo siempre digo una frase para explicar cómo trabajo yo con los actores. Les doy libertad total para que hagan lo que yo quiero. Pero y además descubres nuevos talentos con esta película. En esta película, sobre todo porque Francesc Colomé, que hace un papel pequeño, había hecho ya una película española, catalana, muy importante, que se llama Pan Negro. Pero Natalia de Molina era nueva total, ¿no? Era una chica nueva que ganó el Goya con esta película, que ha sido un lanzamiento y que es una actriz maravillosa, una persona maravillosa. Y luego el protagonista... el amigo Javier Cámara, no lo vamos a dejar de nombrar. Se terminó el tiempo, mucha suerte esta noche presentando la película, porque por ahí va a haber representantes de la academia, así que ojalá te pongas muy nervioso. No, mentiras. Siempre. Un tipazo, qué bueno que hayas venido a Showbiz y nada, seguir haciendo cine, ¿no? Películas. Hombre, por supuesto, espero venir muchas veces. Espero que no sea la primera vez, pero no la última. David Trueba presentando su nueva película en Hollywood.